Del mito al verbo. Bienvenidos nuevamente a un viaje por el antiguo Egipto, una civilización que sigue asombrándonos con sus misterios y prácticas. Más allá de las pirámides y las momias, Egipto esconde curiosidades que desafían nuestra lógica moderna. Prepárense para descubrir datos que los dejarán boquiabiertos y cambiarán su percepción de esta enigmática cultura. Desde rituales de fertilidad hasta métodos anticonceptivos insólitos. El antiguo Egipto nunca dejará de sorprendernos. Acompáñenos en esta expedición a lo insólito. La momificación en el antiguo Egipto es, sin duda, una de las prácticas más emblemáticas y fascinantes de esta civilización. Era un proceso intrincado y ritualizado, diseñado para preservar el cuerpo del difunto para la vida después de la muerte, asegurando su viaje al más allá. Si bien muchos órganos internos eran cuidadosamente extraídos y preservados en vastos canopos, el cerebro tenía un destino particular y, para nuestra perspectiva moderna, sorprendentemente desestimado. Contrario a la importancia que le damos hoy en día, los antiguos egipcios no consideraban el cerebro como el asiento de la inteligencia, la conciencia o las emociones. Creían firmemente que el corazón era el centro de la vida, el intelecto, la memoria y la personalidad. Por lo tanto, el cerebro era visto como un órgano de poca importancia, una masa sin función vital, y se desechaba sin miramientos. El proceso de extracción del cerebro era uno de los pasos iniciales y más peculiares de la momificación, un procedimiento que hoy nos parecería bastante gráfico. Se realizaba de la siguiente manera. Los embalsamadores insertaban ganchos largos y delgados, a menudo hechos de bronce, a través de las fosas nasales del difunto, y estos instrumentos se manipulaban con habilidad para romper y licuar el tejido cerebral. Una vez que el cerebro estaba lo suficientemente desorganizado, se vertían sustancias líquidas, como resina o aceites, en la cavidad craneal para ayudar a licuar el tejido cerebral restante y facilitar su drenaje. Luego, el cuerpo se inclinaba cuidadosamente para permitir que el cerebro licuado drenara por la nariz. Una vez que la mayor parte del cerebro había sido extraída, la cavidad craneal se rellenaba con resinas, lino o aserrín para ayudar a mantener la forma de la cabeza y preservar la apariencia del rostro. Este método, aunque puede sonar brutal, era efectivo para eliminar el cerebro sin dañar el cráneo o el rostro, lo cual era crucial para la apariencia del difunto en el más allá y para su reconocimiento por los dioses. La falta de importancia del cerebro en la creencia egipcia explica por qué no se conservaba, a diferencia de órganos vitales como el corazón, que se dejaba en su lugar o se reemplazaba cuidadosamente, ya que se creía que era esencial para el juicio de Osiris, donde se pesaría contra la pluma de la verdad. Así, el cerebro, a pesar de su complejidad biológica, era simplemente un desecho en el viaje egipcio hacia la eternidad. Los gatos eran sagrados en el antiguo Egipto, asociados con la diosa Bastet. Cuando un gato moría en una casa, toda la familia entraba en luto. La manifestación más visible era el afeitado de las cejas, una señal pública de dolor y respeto. El duelo duraba unos 70 días, el mismo tiempo que la momificación humana. Esta costumbre revela la profunda conexión emocional y espiritual que los egipcios tenían con sus felinos, considerándolos dignos de un luto comparable al de una familia. La vida en el antiguo Egipto, especialmente para la realeza, estaba marcada por el deseo de confort y una aversión a las molestias cotidianas. Una de las anécdotas más curiosas y a la vez reveladoras de la jerarquía social y el poder absoluto de los faraones
es la que se le atribuye a Pepi II, quien tuvo uno de los reinados más largos de la historia. Se dice que este faraón tenía una aversión particular a las moscas y otros insectos voladores, que eran una plaga constante en el clima cálido de Egipto. Para protegerse de estos molestos insectos, se cuenta que el faraón Pepi II ideó un método particular. Ordenaba que varios de sus sirvientes o esclavos fueran untados con miel. Estos individuos, cubiertos de la pegajosa y dulce sustancia, actuaban como trampas para moscas vivientes. La miel, conocida por sus propiedades adhesivas y su dulzura irresistible, era un atrayente natural para los insectos. Al cubrir a los sirvientes con ella, se creaba una barrera eficaz que mantenía a las moscas y otros insectos alejados del faraón, dirigiéndolos hacia los desafortunados portadores de la miel. Esta práctica, aunque no está ampliamente documentada en los textos, se transmite más bien a través de los relatos históricos y anécdotas posteriores, refleja varios aspectos de la sociedad egipcia. Por un lado, subraya la preocupación de la realeza por su comodidad y su deseo de vivir libres de las pequeñas irritaciones de la vida diaria, y por otro lado, y de manera más sombría, ilustra el poder absoluto que los faraones ejercían sobre sus súbditos y esclavos, utilizándolos incluso de formas más inusuales y degradantes para satisfacer sus necesidades personales. Los sirvientes, en este contexto, eran meros instrumentos al servicio del faraón, su bienestar secundario a la comodidad del gobernante. Esta anécdota, aunque quizás exagerada, pinta un cuadro vívido de la vida en la corte faraónica y las extremas medidas que se tomaban para asegurar el confort del rey a expensas de otros. Cleopatra VII, la última faraona, es una figura icónica, pero su cronología es sorprendente. ¿Sabían que Cleopatra vivió más cerca de la invención del iPhone que de la construcción de la pirámide de Giza? La Gran Pirámide fue construida cerca del 1280 y el 2560 a.C. Cleopatra nació el 69 a.C. y murió en el 30 a.C. El primer iPhone se lanzó en 2007 después de Cristo. Esto significa que entre la pirámide y Cleopatra pasaron casi 2500 años, mientras que entre Cleopatra y el iPhone pasaron poco más de 2000 años. Para Cleopatra, la pirámide ya era una antigüedad milenaria. Este dato nos invita a reconsiderar la inmensa escala temporal de la civilización egipcia y cómo figuras que consideramos antiguas pueden estar cronológicamente más conectadas con nuestra era de lo que imaginamos. Los egipcios desarrollaban métodos rudimentarios para la predicción del sexo del bebé y la anticoncepción. Para predecir el sexo, la mujer orinaba sobre montones de semillas de cebada y trigo. Si la cebada germinaba primero, se creía que era niño. Si el trigo germinaba primero, sería niña. Sorprendentemente, este método tenía un 70% de fiabilidad para detectar el sexo en el embarazo, aunque la predicción de la misma carecía de base científica. Para la anticoncepción, utilizaban una mezcla de excremento de cocodrilo y miel como pesario vaginal. Aunque hoy nos parezca un poco extraño, estos métodos demuestran el esfuerzo de los egipcios para controlar la natalidad con los recursos y conocimientos de su época. La sal era un recurso inestimable en el antiguo Egipto. Conocido como el oro blanco, era esencial para la conservación de los alimentos, la momificación, la medicina y los rituales. Dada su importancia, se convirtió en un bien de intercambio valioso. Aunque la palabra salario proviene del latín, el concepto de pagar con sal o bienes de valor similar ya existía. Los trabajadores recibían raciones de alimentos y otros bienes esenciales, y la sal, por su valor,
formaba parte de estas raciones, funcionando como una forma de moneda en especie. La sal no solo preservaba la vida y los cuerpos, sino que también era fundamental para la economía y vida cotidiana. Desde rituales de fertilidad hasta el valor de la sal, el antiguo Egipto sigue siendo una fuente inagotable de asombro. Cada dato nos ofrece una pieza más para comprender una civilización que, a pesar de su distancia, sigue resonando con nosotros. Nos recuerda que la historia está llena de matices y una riqueza cultural que va más allá de los libros que enseñan. El legado egipcio reside en sus monumentos, creencias y la inventiva de su gente. Esperamos que este viaje por lo insólito les haya abierto los ojos a nuevas perspectivas. Si les ha gustado, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima.